presidente del Gobierno ayer y aclarar un poco cuando él hizo un llamamiento al CGPJ para que actuara ante procedimientos que él consideraba que se encuadraban dentro de eso de hay jueces que hacen política, creo que fueron sus palabras. ¿El Gobierno se ha planteado en algún momento requerir al Consejo General del Poder Judicial que inicie algún tipo de actuación disciplinaria contra jueces? En esta mesa, nosotros desde luego desde el Gobierno tenemos máximo respeto a la separación de poderes. Y le vuelvo otra vez a decir, máximo respeto a la justicia, nuestro reconocimiento a esa gran mayoría, a esa práctica casi totalidad de jueces y fiscales que hacen su trabajo con profesionalidad. Pero es verdad, y se lo vuelvo otra vez a repetir, como le decía anteriormente a su compañera, que hay una minoría de jueces cuyas decisiones son muy difíciles de entender. Oiga, y esto no es solo una opinión subjetiva. Entre otras cosas porque las decisiones que adoptan esta minoría de jueces están siendo, si me permiten, rechazados de forma sistemática por la Fiscalía o por otros tribunales superiores. Incluso en algún caso abierta alguna investigación en el Consejo General del Poder Judicial por mala praxis. Y le vuelvo a decir, lo que ayer dijo el presidente del Gobierno no es tampoco una opinión subjetiva, o mejor dicho, creo que es una opinión que está, desde luego, que es muy compartida por una inmensa mayoría de españoles y de españolas, que no pasa nada por llamar también las cosas por su nombre. Ustedes y un número muy importante de ciudadanos pudieron ver y escuchar ayer al presidente del Gobierno, y el presidente del Gobierno dijo lo que dijo, y creo que es importante no poner en su boca palabras que no pronunció y seguramente no hacer deducciones que él tampoco trasladó. ¿Por qué les digo esto? Porque este Gobierno y, por supuesto, el presidente del Gobierno en primera persona siempre hemos defendido a la justicia en este país. Y además siempre hemos dicho, yo misma en esta mesa también se lo he trasladado a todos ustedes. Este Gobierno siempre ha reconocido que la práctica totalidad, la gran mayoría de jueces y de fiscales en este país hacen su trabajo con absoluta profesionalidad, con absoluta dedicación, con absoluta imparcialidad. Pero también es cierto, y además yo lo dije en esta misma mesa, que hay una minoría de jueces cuyas decisiones son muy difíciles de entender. Y les diré más. Creo que esta cuestión que les vuelvo otra vez a trasladar en esta mesa no es solo una opinión de este Gobierno. Creo que es una opinión ampliamente compartida por una inmensa mayoría de españoles y de españolas. Enseguida, pero magistrado José Antonio Martín Pallín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Magistrado, ¿cómo lo lee usted? ¿Es legítima la crítica del presidente del Gobierno o un presidente no debe criticar a ciertos jueces? Hombre, yo creo que normalmente un presidente no debe criticar al Poder Judicial, pero es que la situación en España es verdaderamente excepcional. En toda la historia de España, y nos podemos remontar a 1812, no ha habido ni un solo juez que haya penetrado en la sede del Poder Ejecutivo con pretextos banales, preguntarle al presidente si Begoña era su esposa o qué cosa más necesaria para la investigación, o para preguntar si una funcionaria era funcionaria. Esto ha tenido una repercusión muy negativa internacional y me consta, porque me lo ha dicho el embajador, que un periódico como el Indian Express se hizo eco de la noticia de que un juez había penetrado en la sede de la presidencia del Gobierno. Hay mucha gente que esto lo considera normal, sobre todo esos magníficos jueces conservadores, allá ellos, pero no me parece normal y además es muy perjudicial para el prestigio de la justicia y del Estado español. A partir de ahí hay tres casos: la esposa, el hermano y el fiscal general. Un dato cronológico: a la esposa le adjudicaron la cátedra en 2020, tomen nota, 2020, con arreglo a los reglamentos de la Complutense. 21, 22, 23 y 24, investidura de Pedro Sánchez, y se abre la causa
con una acción popular de prestigiosos juristas como Manos Limpias y otros. Hermano del presidente, 7 años desde la adjudicación del cargo que podía haber sido recurrido en lo contencioso. Otra vez, con la misma fecha, se abre, que cada uno saque sus conclusiones. El presidente dijo una cosa que además puso mucho énfasis, dice, la inmensa, y recalcó, la inmensa mayoría, y yo lo suscribo, pues cumplen con las normas procesales. Sobre todo el señor Peinado ha arrastrado por los suelos lo que es el prestigio que debe tener la función judicial. O sea, magistrado, usted no solamente está diciendo es pertinente en las formas, ¿usted cree que hay razón en el fondo, que estas son causas políticas? Por supuesto, no tienen otra explicación. La adjudicación de una cátedra corresponde al rector de la universidad. El que cometería el delito sería el rector. Y el rector, lógicamente, porque se ajustó a los reglamentos, ha sido absuelto. Lo de Europa ya es verdaderamente clamoroso. Si es que hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que el rescate era correcto. Y ahora surge lo de la malversación, que ya me parece que la segunda entrada con el numerito de la tarima, ahí ya me parece berlanguiano, y además utilizando fondos públicos de unos carpinteros, pues yo no sé cómo calificarlos. Si los jueces conservadores no tienen ninguna crítica que hacer a esa forma de proceder del juez Peinado, creo que han perdido un poco el norte de lo que debe ser la dignidad de la Administración de Justicia en la que he estado 40 y tantos años. Magistrado Martín Pallén, ¿cómo lee usted hoy el comunicado, los movimientos del sector conservador dentro del Consejo General del Poder Judicial? Porque hoy lo que el Consejo está diciendo es que esto no tiene precedentes y que un presidente no puede criticar a unos jueces. Hombre, el presidente en este caso, porque es que son casos verdaderamente excepcionales. El del fiscal general del Estado, que lo he dejado, va acompañado de algo que a mí me ha dolido profundamente porque he sido 20 y tantos años fiscal, que se allane la Fiscalía General del Estado para buscar un correo electrónico. Vuelvo a repetir, si los jueces conservadores consideran que eso es normal, allá ellos van y vamos por mal camino. Eso me parece algo intolerable. Pero bueno, como es lógico, ellos sacan sus comunicados, tienen todo el derecho a hacerlo. El Consejo, según el artículo 14, creo que es, puede amparar o no amparar si lo pide un juez, y todo está dentro de la normalidad. Puestos ya a matizar que el presidente podía haber dicho eufemísticamente lo mismo que dijo, bueno, eso ya es materia discutible, pero los 3 casos no tienen precedentes en la historia judicial de España desde que existen constituciones. José Antonio Martín Pallín, magistrado, cuídese, gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Pues es que yo creo, vamos a ver, desde mi punto de vista, Pallín, que conoce el paño, tiene toda la razón de este mundo. Ha sido fiscal, ha sido magistrado, ha estado en el Tribunal Supremo y evidentemente no es de ideología conservadora. Todo eso se deduce de su intervención y del conocimiento de su currículum. Pero es que ha dicho cosas que yo creo que son verdades como puños. Es decir, no hace falta ser un jurista profundo de reconocido prestigio, como yo, que no tengo ni idea, para ver que desde el punto de vista del juez Peinado, pidiendo la tarima y pidiendo un coche y preguntándole allí a Bolaños si verdaderamente trabajaba allí y esas cosas. ¿De qué se ríe? Exactamente, y de qué se ríe y por qué me mira usted así, no sé qué. Pues bueno, yo creo que es ridiculizar la función para la que parece ser que estarían los jueces en una democracia normalita. Yo de verdad, y ahora hablo directamente por casos que he conocido, algunos de ellos muy clamorosos en Barcelona. Maneras de actuar de jueces en los interrogatorios, maneras, incluso diría que maleducadas,
a porrillo. Luego, que hable Es Martín lamentable. Pallín de lo que ha pasado antes del periodo democrático con el Poder Judicial, me parece exagerar. Desde el 1800, hombre, anda que no habrá habido casos concretos de persecuciones que a lo mejor no habrían podido ser lo más idóneas posibles. Pero yo creo que lo más importante es que se olvida de una cosa. Se olvida que con independencia de cuándo haya empezado la investigación, no la empieza el juez. El juez es el juez ordinario predeterminado por la ley, también llamado juez natural, como él sabe. Y eso quiere decir que le toca a quien le toca. Bueno, Entonces, el que quiera reclamar. Sí, pero acaba luego le puedes Sí, poner no nos hagamos ganas. trampas, Le que puedes tú ganas. esperas a que le toque al que tú quieres. O sea, Ya, pero no te Que puede eso tocar. pasa así No de te pu- veces. bueno, dejadme ir a una más. ¿Es pertinente? 1, tiene razón. 2, el presidente del gobierno. Vamos, yo creo que el presidente del gobierno estuvo muy correcto y yo creo que se quedó muy, muy corto porque es el presidente del gobierno. Pero realmente la crítica puede ir mucho más allá. En estos últimos meses hemos asistido a una huelga de jueces que el propio Consejo General del Poder Judicial considera que era ilegal, y era una huelga de jueces para oponerse a la tramitación de una ley por parte del Parlamento que afectaba a los miembros de la carrera judicial, al acceso fundamentalmente de la carrera judicial. Eso no se ha visto jamás en ningún sitio. Pretender ejercer un derecho de veto sobre el ejercicio de la potestad legislativa de las Cortes Generales. Si eso no es hacer política, que venga Dios y lo vea. Entonces, el presidente del gobierno se quedó ayer muy, muy, muy corto, porque es presidente del gobierno y no puede hablar como estoy hablando yo en este momento. Pero vamos, ahí estamos ante unas actuaciones que no son prevaricadoras, porque aquí no se condena por prevaricación, porque ellos mismos, los jueces, son los que lo tienen que hacer y se protegen unos a otros y hay un corporativismo enorme, pero realmente estamos ante una situación realmente muy preocupante para la democracia española como consecuencia de determinados miembros, la actuación de determinados miembros del Poder Judicial. Magistrado, catedrático, ¿está usted diciendo que hay jueces, asociaciones de jueces, que esto es un problema de un caso, porque hasta ahora leíamos juez Peinado, o que hay una categoría de fondo aquí, que hay una operación política? Hay casos clamorosos, como a los que se hacía referencia el presidente del gobierno y al que ha hecho referencia antes José Antonio Martín Pallín en su intervención en este mismo programa, pero después hay casos en los que realmente es una acción colectiva de un número considerable de jueces que nada menos que decretan una huelga, que convocan una huelga para oponerse a la tramitación por el Congreso de los Diputados de una ley. Entonces eso sí que es no sé cómo se puede calificar, es un delito de lesa constitucionalidad. Es la desviación mayor que puede producirse de unos jueces respecto de lo que es el ejercicio de la función jurisdiccional. Y eso lo hemos vivido en estos meses pasados, no me lo estoy inventando. Antes hubo las manifestaciones en los juzgados con las tocas contra la ley de amnistía, que también tiene su castaña, Es que eso no se ha visto en ninguna parte del mundo, en ningún país democráticamente constituido. Y eso se está viendo, el Poder Judicial. No, hay los casos a los que se refirió el presidente del gobierno, son casos muy concretitos, que desde luego son clamorosos, pero lo del fiscal general, por Dios. No se retire, digo que esta es la lectura jurídica. Hay una lectura política también, y a esta hora el Congreso de los Diputados incendiado porque efectivamente hay división. Es pertinente que un presidente de gobierno señale a jueces. Hoy el Congreso ardiendo así. No podemos negar que, si bien no son una mayoría, hay jueces y juezas que intervienen en política. No le gusta que imputen a su mujer, no le gusta que imputen a su hermano, no le gusta tener a su partido de corrupción hasta el cuello y se tiene que inventar el cuento del lawfare. Pues no, aquí lo que hay son jueces que están tratando de hacer su trabajo y lo que tiene que hacer el gobierno es sacar sus manos de la justicia. La persecución política que hemos sufrido Compromís por decisiones judiciales que nos han hecho pasar una factura gravísima. Hay actuaciones de algunos jueces que avergüenzan
al propio Estado de Derecho. Es decir, los jueces no son seres de luz. Y, Tony Aira, la cuestión aquí en lo político es, ya ha hablado el fondo con Pérez Royo, ¿es pertinente esto? ¿Es oportuno esto? ¿Se debía haber hecho esto? Bueno, es que al final la política nos quejamos muy a menudo porque no habla de lo que se habla en la calle o no habla con claridad, y también nos vamos a llevar las manos a la cabeza cuando eso pasa. Yo creo que es una gran hipocresía, ¿no? La reacción sobreactuada del PP y una parte de la derecha y la extrema derecha ante las palabras de ayer de Pedro Sánchez, yo creo que delata su hipocresía. Es decir, al final parecerá que Pedro Sánchez ha descubierto la rueda. Y no, ha dicho lo que no solo piensa, sino que sabe muchísima gente, que es que en España hay un déficit democrático y hay un problema, uno entre tantos, pero uno especialmente de judicialización de ciertos estamentos de la justicia y de politización de la justicia. Por tanto, al final, el problema, el terremoto, no es quien señala eso. El terremoto son quienes practican esta manera de aproximarse a la justicia o de judicializar la política, y el problema está también en que ahora nos llevamos todas las manos a la cabeza con lo que dice Pedro Sánchez, pero en su día también se lo llevaron la mayoría, incluido una parte del PSOE, cuando eso lo decía el independentismo y advertía de que en España existía lawfare y prácticas que iban más allá de impartir justicia para impartir venganza o para ir contra enemigos políticos de algunos que dicen quien puede hacer que haga. Bueno, pues el concepto era válido para lo que dice Pedro Sánchez, es válido lo que decía el independentismo, también lo que señalaba Podemos, e incluso, Javier, si tenemos memoria histórica de lo que es la política en nuestro país, el caso es que en 2011, el verano de 2011, había una política destacada que se llamaba María Dolores de Cospedal, que denunciaba desde un chiringuito de playa que no se fiaba, por ejemplo, de Interior y de la policía, y señalaba a cloacas del Interior. Meses después accedieron al gobierno y ya se olvidaron de aquello. Pregunta, ¿también era eso erosionar una institución del Estado como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿O era señalar una realidad? Vuelvo con los dos. Fernández de Miranda, Aroca. Respuesta a lo que ha dicho Tony Aira. Efectivamente, sí. Aquello que hizo Cospedal era erosionar Interior, efectivamente. Un error importantísimo. Las críticas a Conde Pumpido que el Partido Popular ha hecho las críticas a Citel y todo aquello. Pero las críticas aquí que estamos oyendo, y esta es mi pregunta, estas son, primero, pertinentes, segundo, ciertas. El presidente del gobierno está intentando amedrentar a un juez que está investigando a su mujer. Eso no es pertinente y no es tolerable. Y además afecta a algo muy importante en política, que es la dignidad del cargo. Se agrede a sí mismo. No se respeta a sí mismo. El presidente del gobierno no puede comprar el discurso del lawfare que introdujeron los independentistas y el PSOE se llevaba las manos a la cabeza, como bien ha dicho Tony Aira, porque ahora está preocupado por una investigación que las instancias superiores van acotando. Si no hubiese investigado el juez Peinado con los excesos que ha cometido, que los hemos señalado, no sabríamos muchas de las cosas del comportamiento de Begoña Gómez como mujer del presidente del gobierno. Me parece muy interesante hacerlo. Yo insisto en no acotar las palabras del presidente, que por otra parte me parecen leves y suaves para lo que estamos observando dentro del Poder Judicial español. Creo que aquí hay casos muy importantes, pero lo verdaderamente relevante, antes ha puesto un ejemplo el profesor sobre la actuación de los jueces con respecto a una iniciativa legislativa del gobierno que luego tendría que pasar por el Parlamento, o por ejemplo la protesta contra una ley que además es constitucional, que es la ley de amnistía. El verdadero problema es la juristocracia, es decir, la creencia y el pensamiento de algunos jueces, afortunadamente creo que una minoría, que se creen que el poder es suyo y que el poder legislativo y el poder ejecutivo son poderes subordinados y por tanto actúan desde la arrogancia de creerse titulares de un poder absoluto dentro del orden democrático. Un ejemplo también, los que están hablando son la minoría aludida, porque además se está tergiversando las palabras del propio señor presidente del gobierno, cuando ha empezado diciendo que la inmensa mayoría de los jueces actúan de acuerdo a derecho y de acuerdo a la política. Luego, por tanto, la minoría de jueces, dentro de su arrogancia callejera en muchos casos y tuitera en otros, pues es la que está protestando, pero la mayoría de los jueces... Nuestro dolor por las víctimas de estos incendios, por los que han perdido todo en los mismos, y también el agradecimiento infinito a quienes han dado lo mejor de sí mismos, a miles de hombres y mujeres que han estado combatiendo el fuego.
Y hablo de los incendios porque creo que lo que ha sucedido en la gestión de estos incendios retrata perfectamente bien qué hacemos cada uno de nosotros en política. Y se lo resumo. Y empezaré por algo que he dicho en varias ocasiones durante este verano. El Gobierno de España no mandó ideología a apagar los incendios. Ha mandado todos los medios, humanos y materiales, de los que disponía. El mayor despliegue de medios de la historia de nuestro país. Y ahí están los datos. 3.500 miembros de la UME, 26.000 miembros y efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 650 brigadistas de refuerzo, 300 efectivos europeos y toda la maquinaria de la que se disponía. Aviones, helicópteros, drones, camiones, etcétera, etcétera. Sé que lo habéis oído muchas veces y que no vais a publicar nada de esto. Pero cada vez que yo lea o vea a un dirigente del Partido Popular diciendo que el Gobierno de España no ayudó o que se puso de perfil, como dijo Feijóo el otro día, yo repetiré estos datos. Porque estos datos son la realidad. Esto es lo que pasó. Sé, como digo, que lo habéis oído muchas veces, pero yo lo repetiré. Porque mientras el Gobierno ayudaba, colaboraba, se implicaba en extinguir el fuego, el Partido Popular desplegó todo su manual completo de emergencias. ¿Y qué aparece en ese manual? Lo primero es desaparecer. 24, 48, 92 horas desaparecidos de los centros de mando. Después decir que todo está bajo control, que no necesitan ayuda de nadie. Si no, rescaten las declaraciones que hizo Mañueco al inicio de esto. Es decir, estaban desaparecidos porque no hacían falta, como dijo también algún presidente autonómico, en este caso de Andalucía, del Partido Popular. Más tarde, cuando el problema se agrava y no son capaces de hacerle frente, empieza el lavado de manos y el lavado de cara. Y entonces empiezan a pedir lo imposible. Repasen algunas de las listas de peticiones ya muy conocidas, donde se pedía más del doble de lo que tiene el conjunto de la Unión Europea. Y claro, esto lo hacen para decir luego que es que el Gobierno de España no había mandado todo lo que le pidieron. Exigen al Gobierno de España que declare estados de alarma, que no piden quien tiene que hacerlo, quien tiene que hacer la petición, como marca la ley, también para decir luego que es que no declaró ese estado. Luego se quitan de encima las competencias, es decir, la responsabilidad que les atribuyen exclusiva la Constitución, los estatutos de autonomía y las leyes de nuestro país. Y así yo me lo quito de encima y le endoso la responsabilidad a quien no tiene esas competencias, y si cuela, cuela. Cuentan bulos, cuentan mentiras para implicar al Gobierno de España en las causas de los incendios. Es que no se han dedicado los fondos europeos. Mentira, y ahí están los datos para demostrarlo. No es el cambio climático, es el terrorismo de los pirómanos. Pues algún pirómano y algún incendiario ha habido, pero no han sido así en la mayoría de los incendios. Por lo tanto, es una verdad a medias, que es peor que una mentira porque se hace con mucha intencionalidad. Y luego dicen, está prohibido limpiar los montes por la ley. Falso, mentira, la ley obliga a esa limpieza. Y luego ya entran en la escalada de los insultos. Llamar pirómana, decir que son peores que la gasolina, y por último llega la fase parlamentaria. Y entonces ahí utilizan su mayoría en el Senado para pedir la comparecencia de todos los ministros y ministras habidos y por haber, para meter ruido, para señalarlos como si fueran los culpables y los responsables de lo sucedido, mientras que los que sí tenían las competencias, quitando una excepción, se esconden supuestamente en los ventorros que hay en este país y no dan la cara. Esta es la forma de actuar en política del Partido Popular. Es decir, de los autores de La culpa es de todos, menos Mazón, ahora llega La culpa es de todo el mundo, especialmente de Pedro Sánchez, menos de Mañueco, menos de Rueda, menos de Guardiola. Claro, es que ellos gobiernan en muchos sitios y además nos lo recuerdan constantemente para demostrar que tienen mucho poder. Pero eso sí, gobiernan solo para lo chupiguay, para las fiestas patronales,
para los festejos taurinos, para las Fórmulas 1, para estas cosas. Bueno, y de paso también para privatizar los servicios públicos que no recortan y así algunos puedan hacer negocio privado con las necesidades públicas. Porque en cuanto hay un problema, en lugar de ponerse al frente de la solución, lo que hacen es exigir a Pedro Sánchez y al Gobierno de España que se lo arregle. Claro, y así es que gobierna cualquiera. Bueno, no, así gobierna el Partido Popular con Vox. Nadie más. Y por mucho que algunos se empeñen en contarnos, porque así arriman el ascua a sus sardines, sacan tajada, de que lo que ha habido es un problema de competencias, no, lo que ha habido es un problema de incompetencia, de la incompetencia más absoluta de los responsables del Partido Popular, que son incapaces de y ya está demostrado, de afrontar y enfrentarse a ningún tipo de crisis y que con su gestión, además, las agravan todas. Y si alguien cree que estoy exagerando, que repasen el Prestige, el Ya 42, Filomena, las residencias, la Dana y ahora los incendios. Elijan la que quieran. Y por mucho que digan que nada de esto es ideología, lo siento, todo es ideología. Lo que pasa es que hay buena y mala. Buena, la que defiende una fiscalidad progresiva y que se paguen impuestos y que con esos impuestos se refuercen los servicios públicos, entre otros los que prestan los bomberos y los guardas forestales. Mala ideología, la que rebaja los impuestos a los ricos y con menos recursos que se obtiene, pues claro, entonces recortan todo aquello que sirve para combatir y para prevenir los incendios. Buena ideología, la que hace caso a los científicos y a los expertos que nos dicen que el cambio climático está haciendo que los incendios sean cada vez más virulentos y más difíciles de apagar y, por lo tanto, que hay que invertir y se invierte y se desarrollan planes para combatir el cambio climático. Mala ideología, la que desolla la ciencia y compra el discurso de los negacionistas y así ni invierte ni combate las causas y las consecuencias de ese cambio climático. Buena ideología, la que declara zonas catastróficas todas las zonas afectadas, la que pone en marcha ya los primeros decretos para que lleguen las ayudas a los afectados, la que pone en marcha una comisión interministerial para luchar contra el cambio climático, la que propone un pacto de Estado para que todos juntos sumemos fuerzas y repensemos las políticas, redefinamos las medidas, readaptemos los recursos que destinamos a combatir ese cambio y esa emergencia climática. Mala política, la que dice que el único pacto de Estado que le interesa es el de echar a Pedro Sánchez. Es decir, el Partido Popular de siempre. Utilidad cero. Bronca, la que haga falta. El problema es que con esto, con esta forma de actuar, lo único que está consiguiendo el PP y Feijóo es alimentar y engordar a los que están en contra del sistema, a la ultraderecha y a Vox. Eso es lo que están haciendo. De hecho, el Partido Popular es hoy una sucursal del discurso más radical de Vox, de la ultraderecha. Y vemos cómo Feijóo liga la inmigración con delincuencia. Vemos cómo liga a los inmigrantes con invasores. ¿Qué será lo siguiente? ¿Pedir como Vox que se hunda el Open Arms? Le vemos hablar de inseguridad galopante en uno de los países más seguros del mundo. Niega la emergencia climática. Su gran aportación es que en verano hace calor ya, pero niega todo lo demás. Esta es su estrategia de oposición, copiar a la ultraderecha. Y es verdad, el PP tiene un problema, que es que Feijóo no cala en su propio electorado, pero si la respuesta es ser la fotocopia de Abascal, la gente se quedará con el original. Por lo tanto, están haciendo un flaco favor a este país y a sí mismos. Y mientras ellos siguen en esa deriva autodestructiva, pues nosotros seguiremos gobernando para que España sea el país que más crezca, para que sea el que más empleo crea, para que haya más oportunidades para la ciudadanía. Y esto es lo que vamos a hacer en este nuevo curso parlamentario. Y, por cierto, sé que siempre me pasa, no quiero meterme, pero me meto.
hay un nuevo curso parlamentario con una nueva portavoz del Partido Popular, pero es que hemos visto que Tellado le ha pasado el guión. Y le ha dicho, métete mucho con Pachi López, que ya verás cómo reacciona. Y me ha nombrado no sé cuántas veces. Yo no la voy a llamar nunca fascista. Yo lo que hago es defender con mucha contundencia, puedo ser muy duro en la defensa de lo que creo, en los valores políticos, pero yo digo a gala no insultar. De hecho, fíjese, ha recordado dos frases mías. Una decía que yo dije que Feijóo había perdido la humanidad. Y efectivamente, estábamos hablando de los niños que han llegado a nuestro país huyendo de la guerra, del hambre, de la muerte, y estábamos intentando aprobar aquí una ley para que esos niños fueran acogidos y fueran tratados como se merece. Y ellos buscaron otra vez cómo ligar inmigración a delincuencia. Les daba igual que estuviéramos hablando de niños. Bueno, pues esa era una cuestión de humanidad. Y si alguien estaba en contra es porque había perdido la humanidad. Y luego ha dicho que yo he dicho que Feijóo era un peligro para España y para Europa. Pues es que me parece un peligro el crecimiento de la ultraderecha para España y para Europa, para la propia democracia. Y si alguien copia su discurso, si alguien les alimenta, es un peligro para nuestro país. Y luego, pues bueno, como digo, no pienso llamarla fascista. Ahora, creo que sí puedo decir, porque lo acaba de demostrar, que falta la verdad. Por ejemplo, cuando dice que hemos aprobado 8 leyes, con leer el BOE se ven que hay 42. Cuando ha dicho otra serie de cosas, podré decir que sigue en la política hiperbólica y que es más de lo mismo, como acaba de demostrar. Muy buenas tardes, portavoz. Hola. En cuanto a la entrevista de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de ayer, aseguró que va a presentar presupuestos este año. Bueno, también lo había asegurado para este año, no los presentó. Estamos ante la vencida, va a presentar presupuestos, que es lo que marca la Constitución, no aprobarlos, ¿no? En segundo lugar, parece que la portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz, en fin, trató de avisar hoy a sus varones del Partido Popular de que la quita de la deuda es mala. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Partido Socialista? Y en tercer lugar, disculpe la pregunta, pero ¿ve un poco de más feeling con Esther Muñoz? Gracias. Vamos a ver, presupuestos. Ayer el presidente del Gobierno dijo, como había dicho también la vicepresidenta primera, que se presentarán los presupuestos y este grupo está dispuesto a pelearse y a negociarlos con todos los grupos parlamentarios para que puedan salir adelante. Es nuestro objetivo, nuestra labor, y la vamos a hacer como lo hemos hecho siempre. Mira, que no tienen apoyos ahora. Cada vez que traemos una iniciativa nace sin apoyos, pero las hemos aprobado casi todas. Y es lo que intentaremos hacer con los presupuestos. Lo de la quita. He visto cómo la portavoz decía que, hombre, los presidentes autonómicos del Partido Popular han suscrito un documento en el que dice que rechazan la quita. Ahora, me gustaría que explicara, por ejemplo, Moreno Bonilla a los andaluces por qué rechaza que le quiten 18.000 millones de su deuda con la de dinero que deja de pagar por esa deuda. Dinero con el que podría estar reforzando la sanidad andaluza o la educación andaluza o haciendo políticas de infraestructura, de activas de empleo, tantas cosas. Cuando uno deja de pagar los intereses de la deuda y deja de pagar la deuda, ¿y a qué obedece? Porque los andaluces, el Gobierno de Andalucía dijo en su día, si a los catalanes le dan 17.000, nosotros queremos 17.000. Toma, 18.000. ¿Y ahora por qué dicen que no la quieren? ¿Se lo pueden explicar a los andaluces y a las andaluzas? ¿Por qué esa dejación tan brutal mientras sigue recortando servicios públicos? Y lo del feeling, bueno, pues como el movimiento se demuestra andando, no hemos empezado mal. Buenos días, portavoz. ¿Ustedes creen que la reunión de Illa y Puigdemont puede allanar el camino para aprobar los presupuestos generales del Estado? No es esa la intención. Entra dentro de lo que es la normalidad que se quiere dar a este asunto y como el presidente Illa ya lo explicó, se ha reunido con todos los expresidentes de la Generalitat y lo hará también con
con Puigdemont desde el interés que tiene el propio presidente ya en que se aplique definitivamente la ley de amnistía para que Puigdemont pueda volver. Quería preguntarle si han comenzado ya algún tipo de contacto, a lo mejor desde el grupo parlamentario, con el resto de grupos, con el resto de socios para sacar adelante esos presupuestos, habida cuenta sobre todo la posición de la que parte, por ejemplo, Podemos, muy reacio. No sé si con Junts y con Esquerra, aunque el motivo de la reunión de hoy de Illa y Puigdemont no sea hablar de presupuestos, si creen que puede acabar también allanando esta relación, engrasando esta relación. Y luego, por otra parte, sobre la totalidad, el debate de totalidad que se va a llevar ya finalmente la semana que viene al Pleno de la reducción de la jornada laboral, si ven adecuado en el Grupo Socialista que se debata esto ya cuando todavía, por lo que sabemos, no están cerrados los apoyos y si creen que puede salir adelante. Bueno, presupuestos. Hombre, es muy difícil empezar a negociar cuando no están ni siquiera el borrador de presupuestos, que, como sabéis, primero se negocia dentro del seno del propio Gobierno. No se puede hacer negociaciones en el aire y en el vacío. Vamos a esperar un poquito para hacerlo. Nosotros, como digo, estamos más que dispuestos y estamos más que acostumbrados a negociar todo lo que viene de parte del Gobierno y a sacar la inmensa mayoría adelante, y estamos dispuestos a sacar adelante también los presupuestos. Y en cuanto al decreto, tenemos una semana para buscar los apoyos, para sacarlo adelante, y ese lo decía antes. Muchas veces nosotros empezamos con apoyos cero y acabamos con mayorías para sacar adelante las propuestas. Esta es una de las propuestas que nos parece que es fundamental en estos tiempos. Cuando hablamos de la reducción de la semana laboral para el conjunto de trabajadores y de trabajadoras, me parece que en esto debiéramos estar implicados por lo menos todos los que tengamos una cierta sensibilidad social. Y desde luego no entenderíamos un voto en contra a la misma. Hola, buenos días, portavoz. Quería preguntarle, la Mesa del Congreso ha aprobado los principios básicos del nuevo reglamento que regula la actividad de los periodistas en la Cámara. Se lo pregunto porque, bueno, ¿qué valoración hace? Y la portavoz del Partido Popular ha tildado la reforma de cacicada y sostiene que el objetivo era darle poderes absolutos a la Mesa del Congreso, que controla el Partido Socialista con Sumar, para decidir qué periodistas preguntan y cuáles no. Gracias. Y también ha dicho una cosa que me parece muy preocupante, porque en el fondo os ha dicho que sois unos periodistas mansos, que solo algunos periodistas muy determinados hacen ciertas preguntas para incomodar. Hombre, yo me someto aquí a todas las preguntas que hacéis y puedo deciros que, aunque a veces no se me nota, sudo por las preguntas que hacéis. De todas formas, esta regulación nace de la petición y con el aval de las asociaciones de periodistas mayoritarios. Y no va en contra de la libertad de nadie. Lo que va es en contra del acoso, de la amenaza, de la agresión. Es verdad que a los políticos, pero también a los periodistas, que la habéis sufrido en primera persona. Y que no cuenten mentiras. No se impide a nadie ejercer la labor del periodismo. A nadie. Lo que pasa es que, como todos, debemos de seguir unas reglas, unas normas de comportamiento en esta casa. Y en todo caso es que algunos ya se dan por expulsados, es decir, que van de hocicoz a saltarse las reglas, van a acosar a los diputados y diputadas por el pasillo, van casi a agredir, van a señalar con el dedo. Es que es tremendo, que alguien se dé ya por expulsado. Es decir, que van directamente a incumplir lo que dice la regulación. Bueno, pues alguno debiera hacérselo mirar, no por lo que hacen, sino quienes le defienden. Hola, portavoz, buenas tardes. Hola. Quería preguntarle por una de las frases que más se está comentando en la entrevista ayer del presidente, esa crítica que hizo a los jueces diciendo que algunos intentan hacer política. No sé si usted lo comparte. Desde el PP, la portavoz de los populares venía a decir ahora que es que solo les molestan los jueces que le investigan al presidente Sánchez, a su familia, al Gobierno, al Partido Socialista. No sé cómo lo ven. Bueno, primero lo de la doble vara de medir del Partido Popular, ¿no? Que acaba de decir ahora mismo
que Pumpido trabaja para el gobierno. Es decir, esto está bien, ¿eh? Cuando uno se dedica a intentar criticar por tierra, mar y aire lo que dijo ayer el presidente del gobierno, que por cierto a mí me los habéis oído aquí en más de una ocasión. En más de una ocasión lo he dicho yo. Hay actuaciones de algunos jueces que avergüenzan al propio Estado de Derecho. Y esto es lo que criticamos. Es decir, los jueces no son seres de luz. Los jueces, como cualquier poder público, está sometido y sujeto a las críticas. Y claro, y cuando un juez, por ejemplo, hace investigaciones prospectivas para ver qué pillo por ahí, cosa que está prohibida por la legislación, cuando un juez, por ejemplo, imputa con recortes de periódico, cosa que va en contra de toda la doctrina y toda la jurisprudencia, pues hombre, igual no está cumpliendo con su papel de juez y está haciendo otra cosa. ¿Se puede decir? Pues sí, y por eso lo digo. ¿Vale?